Pasando a lo que sería la teoría platónica del arte, hay que arrancar explicando las características del arte griego. Lo que se suele hacer es comparar el arte griego con el arte egipcio, sobre todo en lo que es la pintura, básicamente. La típica pintura egipcia que aparecía en las tumbas, por ejemplo, vemos una cara que está de perfil, con un ojo que está de frente, con la parte de los hombros que están de frente y con unos pies de costado caminando. Es decir, bastante distinto a cómo se ve una persona. Sin embargo, los griegos poco a poco empezaron a incluir en la pintura la noción de la perspectiva, ¿no? Por ejemplo, si se había un hombre visto de costado, el brazo del otro lado no se veía, la pierna del otro lado no se veía. Uno ve en la pintura lo que veía el pintor en el momento de pintarla. Eh, bien, eso fue algo que se fue incluyendo de a poco en el arte griego. Eh, en el caso de los egipcios, el problema no es que no pudieran hacerlo a eso, sino que a los egipcios no les interesaba. Eh, el arte del egipcio no busca mostrar las cosas tal como se ven, sino que busca simbolizar algo. Se puede comparar lo que hacen los egipcios con lo que hace el cartógrafo, el que hace mapas, ¿no? Cuando pone, por ejemplo, el agua la pinta de azul, aunque se trate de un arroyo que está muy sucio, no se pone en el mapa el color real del arroyo, sino que se pone azul. Si es el azul simboliza agua, el verde simboliza bosque y así. Bueno, entonces, en el caso del egipcio, por ejemplo, cuando pintaba a la mujer de un color amarillento y al hombre de color marrón, no es porque así lucieran las mujeres y los varones egipcios, sino porque quería simbolizar con los colores mujer y varón, ¿ta? O sea, el color en ese caso es un símbolo, es un concepto, ¿ta? Entonces el arte egipcio uno no tiene que mirarlo como para dejarse impresionar, sino que hay como que leerlo, como que interpretarlo. Y ahí es la gran diferencia con el griego, que bueno, cuando el pintor griego pintaba era lo que hoy podríamos llamar una foto, como la captación de un instante. Sin embargo, el egipcio quería representar lo que ocurría siempre, toda la eternidad. Por ejemplo, en una tumba se pintaba un hombre y una mujer porque ahí se enterraba al esposo y la esposa y eso simbolizaba que ahí iban a estar por toda la eternidad. No se los pintaba tal cual eran, sino que había que dejar claro que eso es lo que se quería para toda la eternidad, ¿tá? Acá hay como una función religiosa, tiene algo como de amuleto, ¿no? Ese arte, ¿no? Algo así como de ritual, ¿no? De ritual religioso. Y sin embargo, el arte griego, no, el arte griego está hecho para el ojo humano, para la captación del ojo humano, ¿tá? Tiene una finalidad antropocéntrica, ¿no? Como toda la cultura griega. Bueno, y esto que se ve en la pintura griega también se vio en otras expresiones artísticas. Es el caso de la literatura homérica, ¿no? Homero, cuando contaba algún suceso, no cuenta nada más lo que pasó, sino que abunda en detalles, cuenta los pensamientos que estaban teniendo el personaje. Entonces es como que quien lee eso puede incluso hasta hacerse una idea de lo que sentía el personaje. Puede sentir lo que vivía el que ganó una batalla y el que perdió una batalla. Es decir, no solo le interesa contar la historia, sino que también le interesa que quien lee esa historia o quien la escucha pueda ponerse en los zapatos del personaje que está transitando por la historia. Entonces, esa es una característica de la literatura griega, ¿no? La abundancia en detalles. Otra cosa que hacía Homero, este, hasta ese momento nadie había hecho, era a poner un diálogo, por ejemplo, ¿no? Es decir, viene el narrador está contando que pasaba tal o cual cosa, que venía este personaje, que venía este otro personaje, y de repente cuando llegaron, el personaje A le dice, hola, ¿cómo estás? Y el otro personaje le contesta, estoy bien, ¿vos cómo estás? No, es decir, en ese hola, ¿cómo estás? Ya el narrador empieza a hablar como por boca del personaje, ¿no? Entonces, en definitiva, todo esto lleva a que al arte griego se lo llame arte imitativo, mimético. Mimético viene de mímesis, que en griego significa imitación, ¿tá? Hay un intento de imitar las apariencias, ¿tá? A diferencia de lo que ocurre en el arte egipcio, ¿tá? De, por ejemplo, imitar, de copiar tal como se ve desde la perspectiva del pintor, de imitar la forma de hablar del personaje, de que el lector pueda también ver lo que veía el personaje o imaginarse lo que veía el personaje. Bueno, y la forma de arte imitativo por excelencia es la tragedia, ¿tá?
que es la primera forma de teatro, ¿no? Implica ya una actuación, ya el actor está imitando todo el tiempo, está haciendo de alguien que no es él. ¿Tá? La literatura trágica es un poco surgida a partir de la de Homero. Él inspiró después a los artistas trágicos, ¿no? Donde hay permanentemente diálogo entre actores, es decir, hay imitación constante. Esa imitación de las apariencias busca generar una emoción en el espectador, ¿no? Como decíamos antes, es un arte dirigido al ser humano, ¿no? Bueno, Platón va a ser muy duro en sus cuestionamientos con el arte griego. Él hubiera preferido el arte egipcio, el arte conceptual, no este otro arte mimético, imitativo, narrativo, ¿no? que intenta poner al espectador en los pies del personaje, etc. Eso lo rechazó con mucha fuerza Platón. En primer lugar, lo que dice Platón es que eh, para él las ideas son la verdad. Entonces, cuando un carpintero hace una cama, por ejemplo, copia de la idea de cama. Y cuando un pintor pinta una cama, copia de la cama que hizo el carpintero. Entonces hay como tres niveles de realidad, podríamos decir. ¿Tá? Está la cama verdadera, creada por Dios, dice él, que es la idea de cama. Esa es la cama original. Y ya la que hace el carpintero es una degradación, es una copia de la cama ideal, y entonces ya el carpintero ya no es creador, ya es un artífice, dice él, que copia del original. Y después está lo que hace el pintor, ¿no? Que ya ni siquiera es artífice, es un imitador, un falsificador, un mentiroso, alguien que te hace creer que ahí hay una cama cuando en realidad en esa cama no podés dormir, ¿no? Y resulta que si alguien piensa, me voy a acostar en esta cama, y cuando se acerca ve que es una pintura, que no es una cama de verdad, se admira de lo bien, de lo buen artista que es esa persona. Mirá cómo me hizo creer que acá había una cama para dormir y resulta que no hay nada, eso es una pintura. Qué bien que pinta este artista. O sea, Platón se horrorizaba de que se admirara a la gente por la capacidad de mentir, ¿no? Es algo que él no lo podía entender. Bueno, entonces esta es la primera crítica. El arte mimético, imitativo, se aleja en un tercer grado de la verdad, ¿no? Eso que hacía el artista griego, esa imitación, se debía a su incapacidad para ser artífice, ¿no? Es decir, como no pudo ser carpintero, es incapaz, se dedica a pintar camas en vez de hacer camas de madera donde la gente pueda dormir. Lo mismo ocurre con el autor de tragedias y con Homero, con el que escribe una literatura mimética. Imita la forma de hablar de un médico, imita la forma de hablar de un general, porque es incapaz de ser él un médico y curar a la gente, o porque es incapaz de él dirigir una ciudad o dirigir un ejército. Entonces, por eso realiza eso. Es decir, ningún poeta curó a nadie, ningún poeta ganó una guerra. Sin embargo, uno puede creer que sabe de medicina y puede creer que sabe del arte de la guerra cuando lee sus obras. ¿Tá? Es decir, ahí está lo peligroso de esto. Es decir, ellos aparentan ser sabios, aparentan tener un gran conocimiento, cuando en realidad, desde el punto de vista de Platón, son ignorantes. La otra crítica de Platón al arte mimético es que está dirigida a la parte baja del alma, la parte del alma que está más en contacto con el cuerpo, la parte concupiscible, que es donde está la imaginación, donde están los sentimientos. Bueno, y el arte mimético busca justamente emocionarte, que vos sientas la emoción del personaje que va transitando por la historia, que vos te creas que estás viendo lo que veía el artista en ese momento. ¿Tá? Entonces, está dirigido a la parte baja del alma, como que intenta excitar esa parte baja del alma. Él hubiera preferido mucho más el arte egipcio, que es un arte conceptual, es un arte que hay que leerlo, es un arte que está dirigido a la razón, a la parte alta del alma. ¿Tá? Entonces, esa es otra crítica que hace al arte mimético. Pero bueno, la gran crítica de Platón, lo más nefasto, dice, que tiene el arte mimético, es que cuando busca esto de generar emociones, llega incluso a poner a los dioses o a los héroes llorando, sintiéndose víctimas de sus emociones y llorando por ese destino que les tocó afrontar. Entonces, bueno, como que eso es algo que él no lo puede soportar, digamos, y es como lo más dañino que tiene el arte mimético, dice, y por eso él considera que es nefasto que esté en la educación
del pueblo, digamos, ¿tá? Hay que recordar que la tragedia, que es el arte mimético por excelencia, era llevado al día de hoy y tenía un poder similar al que tienen las series de Netflix, ¿no? Así es algo que la gente estaba esperando, la última tragedia de ciertos artistas que se dedicaban a escribirlas y a después a llevarlas al escenario. Y a través de eso era como la gran difusora cultural, digamos, y tenía un gran papel en la educación del pueblo. Y entonces, por eso Platón, cuando habla de su república ideal, eh, él echaría a los artistas miméticos, sobre todo los poetas.